Felipe Ferreira era el tipo de hombre que llamaba la atención incluso antes de entrar a una habitación. Dueño de una belleza esculpida por una genética generosa, un carisma peligroso y un imperio que heredó aún en la juventud, Felipe parecía haber ganado batallas que la mayoría ni siquiera soñaba con enfrentar. Aviones privados, viajes de último minuto a cualquier parte del mundo, relojes con cifras impensables, fiestas con celebridades y modelos. Su vida, para quien la veía desde fuera, era una vitrina de excesos y conquistas. Pero detrás de las gafas oscuras y la sonrisa ensayada, había un vacío, un silencio, que ni los gritos de la ciudad lograban llenar. Felipe lo tenía todo, menos sentido. Era un hombre que podía tener cualquier cosa, pero ya no deseaba nada. La empresa que heredó de su padre, un conglomerado multinacional con ramas en tecnología, construcción, energía y moda, no le traía orgullo, solo rutina. Los días se mezclaban entre reuniones sin alma, cenas protocolares y campañas publicitarias estratégicamente diseñadas para mantener su imagen impecable. El dinero nunca fue el problema. El problema era qué hacer con él, porque en algún punto del camino, Felipe entendió que no importaba cuán rápido fuera su auto deportivo, siempre terminaba en el mismo lugar, solo, sin raíces, sin historia real, sin una verdad que no fuera construida por sus asesores. Estaba rodeado de un grupo de amigos que orbitaban su fortuna como planetas giran alrededor del Sol. Se reían de sus chistes, seguían sus caprichos y lo admiraban más por su cuenta bancaria que por su personalidad. Y para mantener su posición de alfa del grupo, Felipe jugaba el juego de la ostentación, de la dominación social, de la seducción como deporte. Las apuestas eran comunes entre ellos. ¿Quién conquistaba a la modelo del momento? ¿Quién salía en más columnas de chismes en menos tiempo? ¿Quién rompía más corazones en una sola semana? Para Felipe, todo eso era embriagador, pero inofensivo. Hasta aquella noche. Fue en una noche cualquiera, otra fiesta en la azotea de uno de sus amigos, cuando surgió el desafío. Felipe, aburrido por la falta de emoción, miró a su alrededor y dijo en voz alta, solo para provocar: apuesto a que puedo hacer que cualquier mujer se enamore de mí en una noche. La frase salió más como un suspiro que como un anuncio, pero bastó para que todos alrededor se encendieran. ¿Cualquier mujer?, se rió Flavio, su amigo más competitivo. Incluso aquella, dijo, señalando discretamente a una mujer que acababa de entrar al salón, con un vestido sencillo, sin ninguna ostentación. No parecía pertenecer a ese lugar. Felipe la miró. Su nombre aún era un misterio, pero ella tenía una postura firme, una mirada curiosa y una belleza que no se esforzaba, el tipo de mujer que no sabe que es hermosa, y por eso lo es aún más. Él aceptó la apuesta con una sonrisa de medio lado, creyendo que sería solo otro juego. No sabía que esa noche no terminaría con un cuerpo en su cama, sino con una herida abierta en el alma, y con un amor que lo obligaría a reconstruirse por completo, desde las ruinas de su propio orgullo. Ella aún no tenía nombre para él, pero él ya era, sin saberlo, una página a punto de reescribirse en la historia de ella, y lo que empezaría como una apuesta tonta, se transformaría rápidamente en algo imposible de controlar. Fernanda Lima no necesitaba mucho para dejar su huella donde quiera que pasara. No era el vestido, simple y sobrio, ni los tacones discretos lo que la hacía destacar. Era la forma en que caminaba, la manera en que miraba a las personas a los ojos sin desviar la vista, la forma en que llevaba su cuerpo con dignidad, como si cada centímetro de su piel fuera una afirmación silenciosa de que no le debía nada a nadie. Profesora de literatura en una escuela pública de la periferia, Fernanda no tenía dinero, ni influencia, ni un apellido importante, pero tenía algo que mucha gente rica allí jamás tendría: verdad. Aquella noche, ella no debería haber estado en ese salón. La invitación llegó por casualidad, de una amiga periodista que cubría eventos de la élite y necesitaba compañía. Fernanda dudó, no le gustaba ese mundo, pero aceptó, tal vez por impulso, tal vez por ironía. Estaba agotada de la rutina, de las clases llenas, de las cuentas a fin de mes, de la sensación de que el mundo avanzaba demasiado rápido para quien cargaba tantos pesos invisibles. Entrar en ese ambiente era como aterrizar en otro planeta,
Uno donde las copas de cristal ocultaban vanidades, donde las conversaciones eran pura fachada y donde las mujeres eran observadas como trofeos en potencia. Notó cuando las miradas comenzaron a caer sobre ella. Ya estaba acostumbrada, no al deseo explícito, sino a la incomodidad de ser analizada como si no perteneciera allí. Y no pertenecía, en realidad, pero se quedó, porque había aprendido, desde pequeña, a ocupar lugares que no fueron hechos para ella. Se sentó en un rincón, observando, y fue allí donde lo vio por primera vez, Felipe Ferreira. Demasiado guapo para ser real, demasiado seguro para ser sincero. Caminaba como un rey en su castillo, y los demás hombres lo seguían con la reverencia de súbditos. Lo reconoció de portadas de revistas, escándalos de columnas sociales. Sabía quién era, o creía saberlo. Él se acercó con una sonrisa ensayada y frases de manual. Ella escuchó con paciencia, pero no respondió con el deslumbramiento que él esperaba, ni con desprecio, solo con una mirada directa y una pregunta. ¿Siempre hablas con extrañas como si estuvieras comprando algo? La respuesta atravesó su ego como una hoja afilada, elegante, pero certera, y en ese momento el juego comenzó a girar. No era él quien la seducía, era ella quien desmontaba, sin esfuerzo, el imperio emocional de un hombre que jamás había tenido que luchar por atención. Fernanda no era una mujer amargada, ni cínica. Amaba la poesía, lloraba con películas antiguas, escribía cartas que jamás enviaba, pero también cargaba cicatrices que nadie veía. Un compromiso roto por una traición, una madre enferma, una carrera subestimada y una vieja rabia contra los hombres que pensaban que el mundo giraba alrededor de su ombligo. Por eso, no se impresionaba con mansiones ni apellidos. Lo que de verdad la impresionaba era la valentía de ser honesto en un mundo adicto a las máscaras. Esa noche, Fernanda no fue conquistada, ni seducida, fue simplemente ella misma, y eso bastó para desestabilizar a Felipe Ferreira de una manera que nunca había experimentado. Mientras él regresaba a casa, frustrado y curioso, ella simplemente sonrió, porque sabía, por instinto, que aquel encuentro, por más breve que fuera, no había sido cualquier cosa, y que, tal vez, el hombre más inalcanzable de la ciudad acababa de tropezar con el único tipo de mujer con el que nunca supo cómo lidiar, la que no necesita nada de él. Se suponía que sería simple, un coqueteo, una conversación rápida, un número guardado en el celular, tal vez una cena, un beso, una noche. Para Felipe Ferreira, todo se resumía a un ritual que repetía con precisión casi matemática: seducir, conquistar, descartar. Pero con Fernanda Lima, el guión se salió de control en el primer acto. El enfrentamiento entre ellos aquella noche quedó grabado en su memoria como un incendio contenido, un intercambio de miradas donde ninguno de los dos se permitía retroceder, y cuanto más intentaba aplicar su encanto entrenado, más ella lo desmontaba con frases simples, pero cargadas de dignidad. Fernanda no estaba allí para jugar. Era la excepción que lo obligaba a ser real o marcharse derrotado. Felipe, acostumbrado a ver mujeres derretirse ante su presencia, sintió algo inusual: vulnerabilidad. Su intento de ser gracioso sonó forzado. Su comentario sobre la belleza de ella fue recibido con ironía, y cuando intentó hacer una pregunta personal, ella respondió con otra aún más afilada. ¿Siempre confundes la curiosidad con el interés genuino? Fue entonces cuando lo entendió. Ella no estaba tratando de impresionarlo, solo se estaba defendiendo de un mundo que tantas veces había intentado callarla. Y él, por primera vez, tuvo que escuchar. La humillación, aunque disfrazada de elegancia, fue notada por todos alrededor. Sus amigos se rieron. Flavio, el arquitecto de la apuesta, le susurró algo al oído que dolió más que cualquier rechazo. Parece que tu suerte se acabó, campeón. Pero él no respondió, porque dentro de sí, algo mucho más profundo estaba en ebullición. Aquella mujer había sembrado una pregunta donde antes solo había vanidad. ¿Quién soy yo cuando no estoy fingiendo? Al día siguiente, Felipe intentó olvidarla. Se sumergió en reuniones, entrenó con más intensidad de lo normal, agendó una cena con una influencer. Pero nada funcionaba. La imagen de Fernanda, con su mirada firme y su media sonrisa, volvía como una canción que no puedes sacar de la cabeza.
Empezó a investigar discretamente quién era. Descubrió su nombre, su profesión, la escuela donde enseñaba. Vio fotos en redes sociales, todas discretas, casi todas ligadas a libros, proyectos sociales o paseos con su madre. Nada que alimentara chismes, nada que lo ayudara a encontrarla otra vez sin parecer un acosador, pero quería verla de nuevo, lo necesitaba. Mientras tanto, Fernanda también recordaba la noche anterior, pero desde otra perspectiva, no como un intento fallido de coqueteo, sino como una señal de advertencia. Se sentía viva e incómoda. La mirada de Felipe aún la perturbaba. No era solo arrogancia, había algo detrás, algo roto, algo que ella conocía demasiado bien, pero prefería ignorar, porque también conocía el otro lado, hombres que usan su propio dolor como herramienta de manipulación emocional. Y no quería caer otra vez en esa trampa, pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Y menos de una semana después, los dos volverían a encontrarse, no por casualidad, sino por insistencia de él. Solo que esta vez, Felipe vendría con otra mirada, y Fernanda con otra armadura. El segundo encuentro sería aún más intenso que el primero, pero nada, absolutamente nada, los prepararía para lo que estaban a punto de descubrir el uno del otro. Porque cuando dos heridas se reconocen, o se sanan, o se destruyen, Felipe nunca había perdido una apuesta, al menos no hasta esa noche, pero la derrota que Fernanda le impuso no fue pública ni humillante, fue silenciosa, y precisamente por eso tan devastadora. Ella no lo expuso, no gritó, no lo menospreció, simplemente lo ignoró con elegancia, como si no fuera más que otro hombre común, con un traje caro y palabras previsibles. Y esa indiferencia dolió más que cualquier afrenta, porque Felipe Ferreira no sabía lidiar con el olvido. Era adicto a ser recordado. En los días que siguieron al primer encuentro, Felipe no logró enfocarse en nada. Los informes de la empresa se acumulaban. Las reuniones se volvían monótonas. Las mujeres que intentaban acercarse parecían copias apagadas de una presencia que no salía de su mente. Fernanda había entrado en su vida como un susurro y se convirtió en un eco. Y él, por primera vez, no sabía qué hacer con el deseo de ser visto por alguien que no tenía interés en mirarlo. El orgullo herido se transformó en curiosidad y la curiosidad en obsesión. Así fue como Felipe empezó a trazar rutas en secreto. Descubrió dónde ella daba clases. Comenzó a frecuentar de forma disimulada cafés cercanos a la escuela. Leyó textos que ella publicaba en sitios académicos. Compró libros de autores que ella citaba en sus redes sociales. Era como si intentara descifrarla por dentro, página por página, como si fuera un enigma. Pero cuanto más descubría, más confundido se sentía. Fernanda no era como nadie que él hubiera conocido, y tal vez por eso dolía tanto no haberla conquistado. Mientras tanto, Fernanda seguía su rutina con aparente tranquilidad, pero internamente, algo en ella también se había desplazado. Felipe era sí, el estereotipo que ella odiaba, hombre rico, seductor, superficial, pero había algo en su mirada, un cansancio oculto, una melancolía contenida que la inquietaba. Aún así, se mantuvo firme. No respondería mensajes, no aceptaría encuentros, no le daría espacio a alguien que la veía como un reto por superar. Ya había sido ficha en el juego de otros hombres antes, y no pensaba repetir ese papel. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una de las clases de la escuela fue seleccionada para participar en un proyecto de fomento a la lectura, patrocinado por una ONG recién creada por un empresario anónimo. Se donaron libros, se renovó la biblioteca y, un mes después, el responsable decidió visitar personalmente la escuela para agradecer el compromiso de los profesores. Y allí estaba él, Felipe Ferreira, con jeans, camiseta negra, sin guardaespaldas, sin cámaras, solo un hombre delante de los alumnos. Y frente a ella, Fernanda sintió el estómago hundirse. Él ya no lo ocultaba, estaba allí por ella, pero había algo distinto. En los gestos, en el tono de voz, ya no estaba actuando, estaba intentando, y cuando sus miradas se cruzaron,
ya no había provocación, había vulnerabilidad y confusión, porque aunque el corazón de Fernanda gritaba que no confiara, algo dentro de ella empezaba a romperse, un sentimiento nuevo, o demasiado antiguo para tener nombre, un reconocimiento profundo de que, tal vez, detrás del juego, había verdad. Felipe, por su parte, ya no sabía dónde terminaba la apuesta y comenzaba el sentimiento. Había perdido todo interés en ganar, solo quería estar cerca, escucharla, tocarla, merecer un espacio en su vida, pero el miedo de revelar el origen de todo, de confesar que al principio todo había sido una broma cruel, lo paralizaba, porque ahora lo sabía. Si decía la verdad, podría perderla para siempre. Y el tiempo corría, y el abismo entre lo que sentían y lo que sabían crecía. Lo que vendría después sería el momento más delicado de toda la historia, el instante en que caen las máscaras. Porque ningún amor verdadero nace de una mentira, pero a veces, el dolor de la verdad puede matar lo que aún no ha comenzado. La verdad es como un espejo antiguo. Cuando se revela, no solo refleja lo que está delante, sino también todo aquello que ha estado escondido durante demasiado tiempo. Y así fue como, entre encuentros ocasionales y conversaciones cuidadosas, Felipe y Fernanda comenzaron a acercarse, lentamente, como si cada palabra dicha fuera un hilo de seda trenzado entre dos mundos completamente distintos. Él hablaba poco, pero escuchaba con atención. Ella mantenía su guardia en alto, pero poco a poco dejaba escapar sonrisas y fragilidades. Era como si ambos, de formas diferentes, estuvieran redescubriéndose a la sombra del otro. Felipe comenzó a visitar la escuela con más frecuencia bajo el pretexto de seguir el avance del proyecto. A veces llevaba libros, otras simplemente aparecía para observar las clases y la rutina que ella tanto amaba. Fernanda, aunque se resistía, no podía evitar la conexión. Su curiosidad por el hombre detrás del dinero crecía, no por el Felipe de las revistas, sino por el que aclaraba la garganta antes de hablar, el que tropezaba con sus propias certezas, el que entrecerraba los ojos cuando se reía de verdad, el que, al final, parecía tan humano como cualquiera, y por eso mismo, tan peligroso para su corazón. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que estaban a punto de enfrentar el momento más doloroso del camino. El silencio sobre el origen de la cercanía de Felipe crecía como un veneno lento. Él sabía que tenía que contarlo, pero no encontraba el valor. Mientras tanto, Fernanda comenzó a sentir algo que no esperaba: esperanza. Empezó a escribir cartas para sí misma, como si fuera una adolescente otra vez. Empezó a leer más poesía. Comenzó a dormirse soñando con manos que aún no habían tocado las suyas. Era un amor sin nombre, un sentimiento contenido entre las líneas de lo que aún no se atrevían a vivir. Hasta que, una tarde, la verdad salió a la luz, no por boca de Felipe, sino por un veneno externo. Flavio, el amigo que había provocado la apuesta, reapareció en un evento social donde Fernanda había sido invitada como representante del proyecto educativo. Entre una copa de vino y una sonrisa burlona, comentó, sin saber del vínculo real entre ellos, que todo había comenzado como una broma entre amigos, que la apuesta era seducirla en una noche y que Felipe había perdido por primera vez. Pero según él, parecía que el chico estaba realmente metido ahora. La frase cayó sobre Fernanda como un terremoto. La vergüenza, la rabia, la sensación de haber sido utilizada, se quedó paralizada. El mundo giraba, el estómago se revolvía y, en ese instante, todos los poemas que había leído perdieron el sentido. Todas las cartas se convirtieron en papel quemado. No esperó al final del evento. Se fue en silencio. No respondió llamadas. No contestó mensajes. Desapareció. Cerró su corazón en un cuarto oscuro con una sola frase resonando: solo eras una apuesta. Cuando Felipe supo que la verdad había salido a la luz, sintió que el mundo se derrumbaba, no porque lo hubieran desenmascarado, sino porque sabía que merecía el desprecio. Él, que había aprendido a manipular verdades para mantener el control, ahora se encontraba frente a la única mujer que había amado y que quizás nunca lo perdonaría. Intentó buscarla. Fue a la escuela. Envió cartas, flores, mensajes que quedaron sin respuesta.
Por primera vez, Felipe Ferreira no quería justificarse. Solo quería tener la oportunidad de decir, he cambiado, por ti, pero tal vez ya era tarde, porque algunas palabras, cuando son dichas por otras bocas, llegan al corazón como puñales, y el dolor que sentía Fernanda no era solo por haber sido engañada, era por haber creído, por haber bajado la guardia, por haberse permitido soñar con un amor que, en el fondo, aún no sabía si era real. Y ahora, el silencio entre ellos era el escenario donde dos corazones rotos se preguntaban si aún quedaba tiempo, o si la vida ya había decidido, una vez más, que se habían encontrado demasiado tarde. Lo que empezó como una apuesta se convirtió en obsesión, y lo que se transformó en un sentimiento verdadero, ahora estaba hecho pedazos por palabras de un tercero, crueles, frías y quirúrgicamente letales. Fernanda desapareció de la vida de Felipe sin dejar rastro. Cambió su número de teléfono, alteró los horarios de sus clases, pidió licencia del proyecto y trató de volver a vivir como antes, o al menos lo intentó, pero era imposible olvidar lo vivido, porque por más real que hubiese sido la traición, también lo fue el sentimiento. Y eso era lo que más la destrozaba, el amor que existió en medio de la mentira. Felipe, por su parte, se hundió en un estado de introspección que jamás había experimentado. Por primera vez, el hombre rodeado de lujo, fama y adoración, quedó solo con su propia conciencia. No había asesores que pudieran solucionar aquello. No existía suma que comprara de vuelta la confianza de una mujer herida. Y fue en ese vacío donde tuvo que enfrentarse a sí mismo y a todo lo que había ignorado hasta entonces. La ausencia de propósito, la frialdad heredada de un padre implacable, la falta de una madre que nunca logró superar, la vida que construyó, ladrillo por ladrillo, sobre apariencias y disfraces, pero no se quedó inmóvil, tal vez porque, por primera vez, tenía algo real que preservar, y aún sin garantías de recuperar su amor, decidió cambiar, no por Fernanda, sino por él mismo. Comenzó a alejarse de los amigos tóxicos, cortó vínculos con quienes lo rodeaban por interés y transformó el proyecto social que había creado por impulso en algo concreto y duradero. Visitaba comunidades, conversaba con docentes, invertía en educación de verdad. Poco a poco, Felipe Ferreira dejaba de ser el millonario de los titulares y se convertía en un hombre dispuesto a construir significado. Un hombre que Fernanda tal vez nunca volvería a ver. Mientras tanto, el pasado de Fernanda también tocaba la puerta. Con su repentina desaparición, reapareció una figura antigua, Fabricio, su exnovio, el hombre que un día rompió su corazón y que ahora volvía con un discurso ensayado de arrepentimiento. Dijo que había cambiado, que ella era la mujer de su vida, que quería intentarlo de nuevo, pero bastó una cena incómoda para que Fernanda comprendiera cuánto había crecido desde entonces. Fabricio seguía siendo el mismo, un hombre que la quería sumisa, agradecida por su presencia, moldeada a su conveniencia. Y por primera vez, Fernanda dijo no, no con rabia, sino con firmeza, porque ahora, incluso entre ruinas, sabía quién era. La vida siguió, como siempre sigue, pero con menos colores, menos sueños, menos poesía. Caminaban separados, pero atados a un sentimiento inconcluso, y fue en ese intervalo, entre el dolor y el cambio, que el destino, o tal vez la memoria, decidió que aún no era el final. Llegó una invitación, un congreso nacional sobre educación e impacto social. Fernanda fue nominada como ponente por sus colegas de la escuela. Felipe, como patrocinador de uno de los proyectos premiados. Ninguno sabía que el otro estaría presente, pero sería allí, en ese auditorio de techo alto, entre nombres y aplausos, donde ocurriría el reencuentro. Y con él, todas las preguntas que nunca fueron hechas, todo el amor que nunca fue vivido, todo el dolor que aún latía como una herida abierta. Ya no había juegos, ya no había apuestas, solo dos personas transformadas por la ausencia del otro. Y ahora, el tiempo tendría que decidir si aún quedaba algo por escribir, o si esa historia, como tantas otras, terminaría en silencio, pero con el sabor eterno del «y si». El reencuentro, como tantas cosas que marcan la vida, no ocurrió bajo reflectores, ni al sonido de una música dramática. Fue silencioso, casi banal,
Fernanda caminaba entre los stands del Congreso, con una carpetita de papeles en la mano y la mente ocupada con el contenido de su ponencia. Llevaba el cabello recogido en un moño improvisado, los lentes colgaban de su blusa y sus zapatos comenzaban a incomodarla tras horas de pie. Se sentía cansada, pero también orgullosa. Al fin y al cabo, estaba allí por mérito propio, reconocida por su trabajo, no por algún lazo con el pasado, o al menos eso creía, hasta que escuchó una voz que reconocería incluso después de 1000 años. Fernanda se detuvo, no se giró de inmediato. Fue como si el tiempo abriera una grieta frente a ella, y cuando por fin miró, allí estaba él, Felipe, de pie, con los mismos ojos intensos, pero con un cuerpo más delgado, menos imponente, más humano. Vestía ropa sencilla, camisa de lino y pantalón oscuro, y había algo en su expresión que dolía más que cualquier recuerdo. Verdad. Por un instante, el mundo desapareció a su alrededor. Nadie más existía. Ningún ruido importaba, solo ellos dos, y todo lo que había entre ellos, no el pasado, sino todo lo que nunca se dijo. Ella quiso irse, pero no pudo. Él quiso decirlo todo de golpe, pero no supo cómo. «Estás hermosa», fue todo lo que dijo, y ella sonrió, no con gusto, sino con ironía, porque era la frase más vacía del mundo, y aún así, dolía como si fuera cierta. «No has cambiado», respondió ella, pero sus ojos contradecían las palabras, porque él sí había cambiado, y ella lo sabía. Felipe explicó, con calma, cómo había transformado su vida, cómo creció el proyecto, cómo se alejó de lo que fue, cómo buscó sentido, pero no intentó justificarse, no pidió perdón, no suplicó por otra oportunidad, solo mostró, con gestos y silencios, que había sido transformado por algo que no sabía nombrar, pero que había comenzado con ella. Fernanda escuchó todo, no como quien espera ser convencida, sino como quien intenta sentir si el corazón aún late por el mismo nombre. Y en el fondo, lo sabía, aún latía, pero también sabía que amar no es olvidar, y que confiar no es rendirse. Lo admiraba, pero tenía miedo de que todo volviera a empezar, solo para terminar igual, miedo de entregarse y volver a perderse. Caminaron juntos por el pabellón, como viejos amigos. Hablaron de libros, de alumnos, de los silencios de la vida adulta. Rieron de recuerdos que nunca llegaron a vivir, y por un breve instante parecieron pertenecer al mismo lugar, el lugar donde podrían haber sido felices, si no se hubieran destruido antes de construirse. Al final de la tarde, Felipe la acompañó hasta el taxi. El cielo estaba anaranjado, el viento, frío. Ella dudó antes de subir, él también dudó. La distancia entre ellos era mínima, pero llena de abismos. ¿Crees en los segundos comienzos?, preguntó él. Ella lo miró, los ojos brillosos, pero firmes, la boca entreabierta, como quien guarda un sí en la garganta. «Tal vez», respondió, «pero no ahora», y subió al auto, y se fue, sin promesas, sin adiós, sin besos, pero con una certeza latiendo entre ellos. Eso no era el final, era solo una pausa, porque cuando dos almas se reconocen, aunque el mundo las aleje, aunque todo conspire en contra, jamás se olvidan. Pasaron los meses. El congreso se cerró, los aplausos se apagaron, y la rutina volvió a envolver a Fernanda como un manto viejo y familiar. La escuela, los alumnos, los cuadernos, los pequeños momentos de victoria y agotamiento, nada muy diferente de lo que siempre fue, salvo por el vacío persistente que se instaló en su pecho desde aquel reencuentro. Era un silencio distinto. No era nostalgia desesperada, ni dolor punzante. Era una ausencia con nombre y apellido, Felipe Ferreira. Y lo más cruel de todo era saber que él ya no era el mismo hombre que ella conoció, y aún así, no era el momento. Felipe, por su parte, no intentó forzar reencuentros, respetó el tiempo, pero jamás dejó de pensar en ella, y mientras el mundo lo aplaudía por su transformación, premios, invitaciones a conferencias, reconocimiento por su proyecto social, todo sonaba vacío sin los ojos de ella para compartirlo. Aprendió a vivir con la ausencia como si fuera una segunda piel. Y aún así, no desistió, porque de algún modo sabía,
Las historias que valen la pena no se borran con el tiempo, solo se esconden y esperan. Y entonces, el destino, con su precisión impredecible, decidió escribir un capítulo más. Uno de los alumnos de Fernanda fue seleccionado para un concurso literario promovido por la Fundación de Felipe. La ceremonia de premiación se celebraría en São Paulo. Fernanda, como mentora del proyecto, fue invitada a acompañar a la delegación escolar. No había forma de rechazar. No había cómo fingir que no sabía quién estaría allí. En el gran auditorio, rodeado de niños, familias y educadores, los ojos de Fernanda lo encontraron incluso antes de cruzar el salón. Estaba más delgado, el cabello un poco más largo y su sonrisa era la misma. Pero ahora llevaba una calma que antes no existía, una paz conquistada o fingida con más perfección. Cuando ella se acercó, él no dijo nada, solo la abrazó. Un abrazo largo, silencioso, que dijo más que cualquier palabra. Durante el evento, intercambiaron miradas discretas, comentarios susurrados, risas contenidas, y en medio de aquella multitud, fue como si estuvieran solos. Tras la ceremonia, Felipe la invitó a tomar un café. Ella aceptó. Caminaron por las calles de la ciudad como si volvieran a ser aquellos dos desconocidos del primer encuentro, pero ahora, con todo el equipaje de lo que vivieron entre silencios y lágrimas. Hablaron de la vida, de los cambios, de lo que no funcionó, y también de lo que aún podría funcionar. Aún pienso en ti todos los días, dijo él, no como súplica, sino como confesión. Ella lo miró con ternura. Ya no había rabia, solo nostalgia, y miedo, y deseo. ¿Y si lo intentamos de nuevo, y fallamos?, preguntó ella. ¿Y si lo intentamos, y no fallamos?, respondió él. El silencio que siguió fue tan denso como un abrazo, y allí permanecieron, frente a frente, como dos almas que se perdieron una a la otra en el camino, pero aún llevaban el mapa dibujado en el pecho. Esa noche no hubo beso, ni promesas, solo un roce de manos, un toque que decía, aún estoy aquí. Y por ahora, eso bastaba, porque algunos reencuentros no sirven para cerrar historias, sirven para recordarnos que aún están vivas, esperando el momento justo para florecer. La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. ¿La felicidad es una elección o un destino? En los días que siguieron al reencuentro, esa duda habitó el corazón de Fernanda como un susurro constante. Había una parte de ella que quería lanzarse, que quería decir que sí, que quería descubrir lo que podía florecer entre ellos sin miedo, sin reservas, sin escudos. Pero también estaba la parte que ya había sangrado demasiado, la parte que cargaba recuerdos, dolores, heridas que aún cicatrizaban. Y fue en ese espacio, entre el deseo y la cautela, donde ella empezó a vivir. Felipe, por su parte, no la presionó. Aprendió que el tiempo tiene su propio ritmo y que los sentimientos más reales no son los que estallan, sino los que permanecen incluso después del silencio. Siguió con sus proyectos. Viajó, estudió, se sumergió en causas sociales como una forma de llenar el espacio que antes ocupaban lujos vacíos. Pero todas las noches, antes de dormir, le escribía una carta. Nunca la enviaba, solo la escribía, como quien entrena al corazón para seguir sintiendo, incluso a la distancia. Una tarde cualquiera, Fernanda encontró una de esas cartas, por casualidad o por destino. Estaba dentro de un libro donado a la escuela. La caligrafía era de él, las palabras también. En la hoja, sin destinatario, sin firma, había un párrafo que decía: si amar es perderse de uno mismo por un instante, entonces contigo me perdí 1000 veces, y en cada una de ellas fui más verdadero que nunca, siendo yo mismo. Lo leyó en silencio y lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque por primera vez entendió. Felipe ya no era el hombre que la lastimó, y ella ya no era la mujer que necesitaba huir. La semana siguiente se encontraron de nuevo, por casualidad, o eso pareció. Un evento literario, una sala de espera, 2 invitaciones emitidas por personas distintas que los llevaron al mismo lugar. Rieron de la coincidencia o del destino. Se sentaron uno al lado del otro y durante la charla no intercambiaron palabras, pero sus hombros se tocaron y así permanecieron,
unidos, en silencio. Al final, caminaron juntos por una plaza cercana. La noche estaba fresca, las luces suaves, y entre ellos ya no había urgencia ni drama. Había posibilidad. Felipe habló poco, Fernanda aún menos. Pero en un momento ella se detuvo, lo miró a los ojos y preguntó sin rodeos: ¿Todavía me esperas? Él sonrió, no una sonrisa grande, sino una que nacía despacio, como esas que solo surgen de verdades profundas. Nunca dejé de hacerlo. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que él tomara su mano. Los dedos se entrelazaron con naturalidad, como si en ese pequeño gesto vivieran todas las respuestas que ninguna teoría sobre la felicidad jamás logró explicar. Porque quizá la felicidad no sea un lugar al que se llega, ni una elección absoluta. Quizás sea el espacio entre dos manos que, incluso después de todo, aún quieren caminar juntas. Y así siguieron caminando, sin saber qué traería el mañana, pero con la certeza de que, en ese instante, estaban exactamente donde debían estar. Hay historias que nacen del azar, otras del deseo. Algunas surgen de heridas antiguas, de encuentros inesperados, de cicatrices abiertas o sueños mal resueltos. Pero existen historias que nacen de una apuesta, un gesto tonto, un capricho del ego, un juego que no debía durar más de una noche, pero que, por alguna razón inexplicable, se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera podría haber previsto. La historia de Felipe y Fernanda fue una de esas. No comenzaron de la manera correcta. Él quería ganar, ella quería protegerse. Él mintió, ella huyó. Pero en medio de todo eso, entre máscaras y orgullos, entre heridas y confesiones, se vieron, de verdad, un hombre roto por dentro que aprendió a amar al perder el control, una mujer demasiado fuerte para dejarse comprar, pero lo suficientemente sensible como para abrirse a lo improbable. Y entre idas y vueltas, silencios y reencuentros, ambos descubrieron que el amor no nace de la perfección, sino del coraje. El coraje de mirarse al espejo y reconocer errores. El coraje de pedir perdón sin saber si será aceptado. El coraje de empezar de nuevo después de haber prometido no intentarlo jamás. Y sobre todo, el coraje de entregarse a un sentimiento que desafía la lógica, la razón, los miedos y hasta el tiempo. Porque lo que vivieron, aunque aún incompleto, aunque aún incierto, fue real, fue intenso, fue suyo. Y a veces, eso basta. No hace falta un final feliz para que una historia sea eterna. Basta con que haya sido verdadera, que haya tocado el alma, que haya dejado huellas profundas donde antes solo había superficialidad. Fernanda y Felipe no se dijeron te amo al oído bajo una noche estrellada. No juraron estar juntos para siempre. No sellaron un destino con anillos ni promesas, pero se quedaron, uno al lado del otro, respirando el mismo silencio, compartiendo la misma falta de certezas. Y eso, para los dos, era más poderoso que cualquier juramento, porque hay amores que no necesitan definirse, solo sentirse. Y hay historias que no necesitan un punto final, solo una última coma, para que quizá el corazón del otro vuelva a escribir.